Lo creo porque es absurdo anteponer la fe a la razón. Fue la propuesta de Tertuliano, en el año 200, tras el nacimiento de Jesús. 200 años más adelante, Ambrosio afirma que la Iglesia está por encima de todo, por encima del Estado y por encima del hombre. Estos serán los pilares que establecen los padres de la Iglesia, los cimientos de una nueva sociedad, conocida con el nombre del feudalismo, sociedad en la cual se gobernará en nombre de Dios durante 1000 años, es decir, del siglo V tras el nacimiento de Jesús hasta el siglo XV. Del siglo V al XV son 10 siglos, 1000 años. Siendo así, en este proceso lo veremos el desarrollo a nivel económico, político, social. Vayamos a verlo. Muy bien, ¿cómo definimos o cómo emitimos un concepto sobre el feudalismo? ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es la tercera forma de organización de la sociedad, ya sea a nivel económico, político y en general cultural, donde el sustento de toda la sociedad fue el trabajo de la tierra. En ese entonces, la tierra, la parcela, se llama feudo. Por ende, la sociedad se le llamó sociedad feudal. ¿Quién trabaja el feudo? El siervo de la gleba, el siervo de la tierra, quien va a generar todos los ingresos económicos para que esa sociedad pueda subsistir. Profesor, ¿por qué tercera forma de organización a nivel económico, político, social? ¿Por qué la tercera forma? Porque hubo una segunda y hubo una primera. Profesor, ¿cuáles serían la primera y la segunda? La primera forma de organización del hombre fue la comunidad primitiva, en la cual no había propiedad privada, había una actividad de subsistencia, por eso se realizaba la caza, la pesca, la recolección, y también había arte parietal, mobiliario, etc. ¿Cuál sería la segunda forma de organización, profesor, del hombre? Es el esclavismo, en cual surge la propiedad privada y nace el Estado. Ahí la condición de el esclavo era la condición inferior, aquella persona que no tenía derecho ni siquiera a su propia vida. Sin embargo, esa sociedad, ya vamos a ver por qué, culmina y pasamos a una tercera etapa conocida como el feudalismo. Profesor, ¿cómo ansias? ¿Cuál es la cuarta etapa, la sociedad que estamos viviendo? El capitalismo. ¿Habrá una siguiente etapa? El comunismo. ¿Alguna sociedad llegó? No, pero pasaron por el socialismo. Rusia y China. Veremos más adelante. Avancemos en las características, profesor, del feudalismo. Causas, profesor, de la decadencia, el esclavismo e inicio de la sociedad feudal. Se subdivide en 3 puntos. Primer punto, disminución de esclavos. Profe, ¿por qué se dio la disminución de esclavos? Porque ya no habían guerras, ya no había de dónde sacar más esclavos. Ya se había engrandecido el imperio romano a tal punto que ni siquiera ya lo podía gobernar. Entonces, al no haber esclavos, ¿quién iba a trabajar? Nadie. Y si el esclavo no trabaja, ¿de dónde vive el señor esclavista? Entonces el señor esclavista tiene que buscar convencer al esclavo para que éste pueda seguir trabajando. Y una forma de convencerlo es quitándoles las cadenas y dándoles el derecho a una pequeña propiedad dentro de todo lo que producen. Eso lo veremos. Ese nuevo hombre, ¿quién va a ser? El siervo de la gleba. Profesor, ¿por qué otra causa se daba la disminución de esclavos? Por las grandes rebeliones. Los esclavos se rebelaban porque el esclavo decía, prefiero morir en lucha que vivir como un objeto parlante. Porque el esclavo era un objeto parlante, era un objeto que habla porque no tenía derechos. En cualquier momento se le podía matar, pero no podías matar a tu esclavo, sino quién iba a trabajar tus tierras. Entonces, no era conveniente, ya no era rentable tener un esclavo. Entonces, si no hay esclavos, no hay producción, no hay nada. Pues. Entonces, había que negociar con el esclavo. Muy bien, esclavo, yo te voy a dar tu libertad, pero a condición, si te dejo libre, no sabes de qué vivir, dónde vivir, nadie te va a aceptar. Entonces, yo te voy a dar una parcela de tierra para que lo trabajes. De ese porcentaje, el 90% de la producción me lo das, el 10% te lo quedas. Y quedándote un 10% de la producción, a largo plazo, vas a alcanzar mayor dinero para que tú mismo puedas comprar tus tierras, etc. Lo cual es un sueño que hasta ahora se presenta,
creemos nosotros viviendo con un salario mínimo, podamos tener pues riqueza. Y no, estamos condenados a esta vida de miseria y pobreza. Pero bueno, entonces profesor, cambiando el tema de la disminución de esclavos, ¿cuál sería el otro punto? Las invasiones bárbaras. Los bárbaros procedentes del norte de Europa y principalmente de Asia, por ejemplo como los hunos, invadirán al imperio romano esclavista que ya estaba pues en decadencia. Entonces los invaden y fragmentan el imperio y se crean diferentes parcelas. Cada parcela entonces se va a llamar un feudo. Entonces van a haber varios feudos y el dueño de esas tierras llamadas feudos va a ser el señor feudal. ¿Y quiénes trabajan dentro de esos feudos? Los siervos, quienes serán los nuevos esclavos de esta sociedad llamada feudalismo. Y finalmente la crisis ideológica. Crisis ideológica refiere a la crisis de la cultura. Había una gran cantidad de corrupción, sobre todo en los cargos eclesiásticos. Y bueno, eso no va a acabar, se va a mantener incluso en el feudalismo o mal llamada la Edad Media. Y en la actualidad también, pues no, para nadie es sorpresa. Pasemos a la siguiente diapositiva. Organización política en el feudalismo. ¿Cómo se organizaba, profesor, a nivel político los feudos que usted me comentó? En los feudos, el que lo encabeza es el señor feudal y los que trabajan son los siervos. Pero había un intermediario entre el señor feudal y el siervo. ¿Quiénes eran, profesor? Los vasallos. A los vasallos también se les llamaba caballeros. Profesor, ¿cuál era la relación política que entablaba el señor feudal con los vasallos? Bueno, a este proceso se le conoce como ceremonia. Hay una ceremonia, es como una boda, donde se va a casar el vasallo con el señor feudal. Esta ceremonia pasa por dos momentos. El primero, que es el homenaje, y el segundo, la investidura. ¿De qué trata el homenaje? En el homenaje, el vasallo se arrodilla frente al señor feudal y le dice: Señor, su majestad, todopoderoso, lo quiero mucho, lo amo mucho, usted es el mejor. Por favor, solicito que usted me dé una parte de su feudo para poder administrarlo. En consecuencia, si usted me entrega esas tierras, yo lo voy a saber administrar bien, le voy a dar el dinero de lo que administre. Así es, yo le juro ser fiel. Ante cualquier guerra con otro señor feudal, con otro feudo, yo voy a salir como caballero a defenderlo. Entonces, era una promesa que hacía el vasallo al señor feudal, le juraba, ¿no? Y si el señor feudal se sentía convencido por las palabras de este caballero, está bien, me has conquistado. Como me has conquistado, yo te ofrezco mi territorio para que tú lo cuides, pero ojo, si no me eres fiel, si me engañas, si me traicionas, no contarás nunca más lo que te pasó, porque tu existencia será eliminada de la faz de mi feudo. Siendo así, entonces el señor feudal le entrega la investidura. Es decir, el señor feudal en símbolo a que le está dando un territorio y a veces le daba un beso. Así es, joven. ¿Dónde, profe? ¿Dónde quería? En la frente, en el cachete o incluso en la boca. Hay mucha información sobre esto. ¿Qué otra cosa le podía dar, profesor? Una ramita como sinónimo de entregarle un valor de su tierra, de su feudo. Otros le entregaban un poco de tierra, le echaban en la mano. Otros le entregaban el anillo. Ah, ahí viene, por eso entonces el origen de la boda. Claro, porque le daba un anillo, el símbolo de haber aceptado su propuesta del señor vasallo. Siendo así, el vasallo será un intermediario que gobierne por el señor feudal. ¿Y quién será el trabajador? El siervo. Con él sí no hay boda. Él es como un esclavo nomás. En fin, pasemos a la siguiente. Por si acaso, hasta acá es la primera, es la unidad número 4. La siguiente parte ya será la unidad número 5. Entonces, si vas a hacer tu mapa mental, hasta acá nomás, por favor. Muy bien. Periodos del feudalismo, o mal llamado también Edad Media. Lo mencionamos de momento para que ustedes puedan recordarse todavía. Edad Media es una analogía a lo que correctamente debiera llamarse feudalismo. Bueno, el feudalismo lo vamos a dividir en tres momentos. El primer momento, profesor, temprana Edad Media.
del siglo V aproximadamente al siglo X. ¿Qué pasó en este periodo, profesor? Acá surge el Imperio Bizantino, o llamado la Roma de Oriente, y también se desarrolla lo que se conoce como el Imperio Carolingio, tema que ya hemos desarrollado. Profesor, Alta Edad Media, o algunos también lo denominan el Medioevo, del siglo X en adelante hasta el siglo XIII, aunque acá te sale del siglo XI al XIII, pero es del X al XIII. En la Alta Edad Media o el Medioevo, profesor, ¿qué pasó? Acá surgen las grandes cruzadas, la guerra entre los cristianos y los árabes por el poder, por el control del mundo, por el control de las tierras, por el control ideológico. Así es, guerras sangrientas. Podríamos decir que son las guerras más largas de la historia, casi 200 años de guerras. Hubieron 8 cruzadas, 7 y la última cruzadas de niños. Los niños salían a la guerra, decían que ellos habían sido inspirados por Dios, que habían recibido el mandato divino para poder invadir a los árabes. Fíjense pues, ¿no? Eso va a suceder en la Edad Media. Y finalmente tenemos la crisis de la Edad Media, en la cual la iglesia pierde su poder porque hay un desarrollo mercantil, económico. Entonces ya acá se va lo conocido como la Guerra de los 100 años y finalmente la toma de Constantinopla, que es una fecha en la cual los historiadores han considerado que pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. Crisis de la iglesia. Muy bien, pasemos a la siguiente. Muy bien, organización social. ¿Cómo se organizaba la sociedad? Desde que surge la propiedad privada, nacen las clases sociales. Es decir, en la comunidad primitiva, profe, no hay clases sociales. En el esclavismo sí hay, pero ahora veamos cuáles son las clases sociales en el feudalismo, tercera organización de la sociedad. A ver, por un lado tenemos a los gobernantes y por otro lado tenemos a los gobernados. A los gobernantes también lo podemos llamar explotadores. También, ¿cómo lo podemos llamar, profesor? Eh, Gobernantes, explotadores, dominantes, entre otras. ¿No? No se me ocurren otras de momento. Y entre los gobernados, los dominados, pues también, ¿no? Profesor, ¿quiénes son los gobernantes en la Edad Media? Tenemos a la nobleza y al clero. Un ejemplo, profesor de nobleza, el duque, el conde, el rey, el vizconde, etc. Ejemplo del clero, profesor, encabezándolo, el papa. Del lado del papa, debajo del papa, el obispo, el arzobispo, así hasta el monaguillo, el aprendiz. Ellos son los gobernantes en esta etapa. Ellos son los que gobiernan, los que tienen mayor poder económico y político y obviamente también social. Profesor, ¿quiénes son los gobernados, los explotados, los dominados? Bueno, en un primer momento, los gobernantes, perdón, los comerciantes. Los comerciantes en la nueva sociedad llamada capitalista, ellos se volverán la burguesía y serán los explotadores. Pero de momento, ellos están casi en una etapa intermedia, porque los comerciantes venden en las cruzadas, ellos salían a vender. Entonces generaban grandes riquezas. Entonces eso le va a servir para hacer revoluciones y para adquirir bienes, propiedades y al final empoderarse. Pero de momento los comerciantes son una clase explotada, pero casi intermedia. Debajo están los villanos. Los villanos eran siervos que vivían en vías, tenían cierta propiedad, por ende están en una escala mejor o superior que los siervos. Un siervo sí dependía completamente del feudo, del señor feudal, ¿no? Del vasallo. Trabajaba ahí, era como un campesino, podríamos decir. Y debajo de todos ellos, porque todavía seguían existiendo una cantidad de esclavos, personas que, porque la esclavitud no se va a abolir todavía hasta el capitalismo, siguiente sociedad. Muy bien, pasemos a la siguiente. Bien, entonces ya sabemos, ¿quién es el primer soporte de la sociedad feudal? Es el siervo de la gleba, ¿correcto? También está el esclavo, también está el villano, también está el comerciante y también podríamos decir los artesanos, pero principalmente el siervo de la gleba. Organización económica, entonces la economía ya sabemos quiénes son. Principalmente el siervo es el que trabaja las tierras del señor feudal. Profesor, ¿qué impuestos se pagaban? ¿Cuáles eran las obligaciones de pago que teníamos que realizar? Por ejemplo, tenemos la renta, la corvia, el formariaje, el diezmo y la primicia. Hay otros, pero yo siempre te voy a sintetizar los que considerase más relevantes. ¿Qué es la renta? Es un pago fijo y perpetuo. Siempre
los siervos, al vivir en un feudo, sería como si ellos estarían viviendo dentro de la casa del señor feudal, entonces tenían que pagar la renta, ¿no? Porque eran sus tierras, pues, el señor feudal. Entonces había un pago fijo y perpetuo, mientras viviese ahí, tenía que pagarlo. La corbia, profesor, era el pago con trabajo, es decir, al mes tenías que pagarle al señor feudal por estar en sus tierras, además de la renta, tenías que pagar la corbia, pero esto ya no era con dinero o no era con productos, porque hay veces se pagaba con dinero o con productos. Recuerda que todavía sigue subsistiendo el trueque. La corbia era un día con trabajo, tenías que pagar trabajando un día. El formariaje, profesor, digamos dos vianas, porque viven en vías, o vamos a decir dos siervos, uno varón y otra mujer, se enamoraran en el trabajo. Entonces quieren casarse. Entonces, ¿qué le dicen? Vasallo, por favor, queremos casarnos, por favor. Allá tienes que pagar. Así como ahora pagas, ¿sí o no? No entiendo por qué te casas, para que luego te vayas a divorciar. En fin. Siguiente. Diezmo, profesor. Como su nombre mismo lo dice, el 10% de todo tu salario, de toda tu producción que tienes que darle a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no trabaja, pues son ociosos. Ellos viven hablando nomás, más o menos como tu profesión. Listo. Entonces, el 10% de tu salario tenías que darle a la iglesia. Y la primicia, profesor, también era otro pago para la iglesia. Pero ese era cuando tú tengas tu primera cosecha o tu primera cría de tu ganado. Tenías que darle nuevamente a la iglesia. Hay otros impuestos más que se van a ir desarrollando. Sin embargo, el día de hoy lo dejamos acá. Esperemos que reflexionemos de este tema. Es un resumen de una sociedad feudal que ya no vivimos, pero en nuestro país todavía seguimos viviendo en una semifeudalidad, porque seguimos compartiendo ciertas situaciones económicas, políticas, sociales que se vivían en el feudalismo. ¿Quién lo afirma esto, profesor? El Amauta, José Carlos Mariátegui. El Perú es un país semifeudal y semicolonia, porque todavía dependemos de los países poderosos. En fin, estos ya son temas políticos, temas sociológicos que merecen un análisis más profundo. Sin más, lo dejamos ahí, que sea de provecho.